Hermanos, el Eterno me le bendiga de una manera sobrenatural. Estamos acá como le prometimos. Yo le había prometido en una encuesta lo que es mi estado de WhatsApp, mi estado de Facebook, mi estado de Instagram, que lanzaron sus preguntas para hacerle una entrevista a mi amada esposa. Quiero hacer algo diferente, ya que ustedes, las personas que me siguen, ven que yo subo contenido de mis prédicas, algunos blogs que he estado subiendo en estos días. Hoy yo quiero hacer algo diferente. Hoy yo quiero entrevistar a mi amada esposa y quiero hacerle varias preguntas. Algunas me la escribieron en mi historia y otras se las voy a hacer yo ya de manera profesional y personal. En primer lugar, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Para que ellos sepan, estamos en Miami, ahora mismo estamos en Miami, Florida, en West Palm Beach. Estamos en el Airbnb y antes de irnos, que nos vamos mañana ya para la ciudad de Boston, pues quería hacer la historia como se lo prometí acá en Miami. ¿Cómo te sientes? Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Yo voy a ser honesta porque trato de responder siempre con sinceridad y con total honestidad. Yo me siento nerviosa. Yo no sé por qué siento entrevistada por mi esposo, me siento nerviosa. Yo no sé con qué pregunta tú me irás a saltar esta noche, No, la pero, verdad, pero me tienes aquí temblando. Yo no sé cuáles preguntas tú habrás recibido de tus seguidores porque sé que están bastante curiosos, pero honestamente nunca me había sentido nerviosa en una entrevista como me siento en esta noche. Dios mío. Y fíjense que yo, por la misericordia de Dios, he sido entrevistada en múltiples ocasiones, en diferentes medios y con diferentes objetivos, ¿verdad? Pero por primera vez me siento un poquito nerviosa, así que al Señor que nos ayude aquí. Bueno. Amado, ¿quién es Jessica Aquino? O sea, la gente quiere saber en realidad porque lo que es la adoradora, la ministra, que todos conocen, pero a nivel personal, ¿quién es Jessica Aquino? ¿Y de dónde nace? Disculpa que te interrumpa, ¿de dónde nace Jessica Aquino? Vivimos en Estados Unidos, pero ¿de dónde nace? Cuéntame el comienzo de Jessica Aquino, fuera de lo que es ya la ministra, fuera de lo que es el ministerio, tu persona, Jessica Aquino. ¿Quién es Jessica Aquino? Pero Jessica Aquino, antes que nada, es un milagro viviente, con la misericordia del Padre, ¿verdad? Asimismo, me siento identificada de manera autónoma por la gracia del Padre que he visto manifiesta en mi vida durante toda mi trayectoria de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy hermana, ministro, soy dominicana, me presenta. Tiene todos los rangos arriba. Orgullosamente dominicana, de esa hermosa tierra donde se come. ¿De qué lado? Como ¿De qué bandera. parte de Dominicana? Oh, en el acento yo creo que lo pueden notar que soy bien capitaleña, ¿verdad? Donde comemos arroz, habichuela y carne. ¿Qué les digo? ¿Qué parte? ¿Qué área? ¿Qué parte de Santo Domingo? Nací en un barrio que le llaman Villas Agrícolas y crecí en la urbanización La Agustina, una urbanización pequeña ahí que queda como en el medio de Arroyo Hondo, de Sánchez La Fe y Cristo Rey, como en el medio de todo. A la edad de los 17 años, cuando terminé la escuela allá en Santo Domingo, me mudé acá a los Estados Unidos con mi papá, ¿verdad? Eso fue la ciudad de Nueva York. Luego me mudé a la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Y nada, ahora estamos radicados en el estado de la Florida. O sea, estamos acá en Florida, pero nosotros vivimos en Boston. Para las personas que no saben, nosotros somos de Boston, Massachusetts, amados hermanos, pero estamos acá, llegamos acá a ministrar y aprovechamos y estamos en familia acá compartiendo como 3 días. Ya mañana sábado partimos. La vida del ministro. Hay una pregunta que me hace Jason desde la República Dominicana, mi hermanito, un fuerte abrazo. Yo estoy en Mason. ¿Cómo fue tu encuentro con Hashem? Dice Jason. Mi encuentro con Hashem, ¿qué les digo? Bueno, les contaba que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo vivía en Nueva York, ¿verdad? Con mi papá. La vida de Nueva York no me gustó mucho, como que no era lo mío, el estrés de vida, el afán, era demasiado.
Y recuerdo que yo viré para atrás, para mi país. Yo dije, no, yo me voy para allá a Dominicana. Yo tenía muchos sueños, muchos proyectos. Allá yo... O sea, luego que llegaste acá. Luego que vine acá, porque mi papá me trajo, como dije, era menor de edad, tenía 17 años, ¿verdad? Yo tenía muchos proyectos idealizados en mi cabeza. ¿A qué edad llegaste acá? A los 17. Es decir, desde que yo terminé el bachiller, no. Yo no crecí en el evangelio. Desde que yo terminé el bachiller, mi papá me trajo para acá, ¿verdad? Y cuando llegué, que no conecté, ¿verdad?, con el estilo de vida de acá, decidí retornar al país de República Dominicana. Yo dije, no, yo voy a perder residencia, yo voy a perder todo, yo voy a estudiar en mi primer idioma, el inglés no me entraba por ningún lado, así que decidí devolver. Allá recibí muchos consejos, me dijeron, no, ya tú eres residente, allá hay muchas oportunidades y lo demás, y todos esos consejos me trajeron en menos de un año a la ciudad de Lawrence, Massachusetts. En la ciudad de Lawrence, Massachusetts, llego ya a la edad de los 18 años y consigo mi primer trabajo, porque eso era lo que más se me estaba complicando, ¿verdad? Yo no tenía ingresos y no podía ni nada. Bueno, cuando llego a Lawrence, que consigo mi primer trabajo, allá donde trabajaba conocí a una joven que llamé mucho mi atención. Esa joven era bien aislada, bien tímida, ella no socializaba con todo el mundo, ella siempre estaba a su espacio, que la bendigo. Más adelante, si ya viene esta entrevista, mi hermanita Gloria, le mando saludos y abrazos, porque eso fue el camino y el puente que me llevó hacia el Mesías, hacia Jesús. Yo vi la personalidad de ella. Saludos para mi hermana Gloria. No, gracias. Yo vi la personalidad de ella y llamó muchísimo mi atención, así que yo siempre he sido una persona bien extrovertida. Y yo me le acerqué y le dije, mira, tú tienes algo diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? Que tú eres diferente a todo el mundo. Y ella se rió y me dijo, bueno, yo lo único que te puedo decir que tengo se llama Jesús. Y yo dije, pero yo tengo a Jesús también. Y yo no soy como tú, porque yo crecí en el catolicismo, ¿verdad? Yo venía de una iglesia carismática y siempre me enseñaron que Jesús vivía en mi corazón. Así que ese era mi ideal. Y yo le dije a ella, pero yo como que la reté. Le dije a ella, pero yo tengo a Jesús también y yo no soy así. Tiene algo diferente, háblame de eso. Y así empezó el asunto. Ella comenzó a hablarme del Señor, comenzó a hablarme del Evangelio, me presentó a otras amigas también que comenzaron a darme discipulado. Una de ellas me dijo, oh, ¿tú me permites darte estudio bíblico? Y yo le dije, está bien. Pues yo recuerdo que yo soy una frase. Y yo le dije, bueno, si tú quieres que tu amistad y la mía se mantenga, solamente no me hables de María. Tú me puedes hablar de lo que tú quieras, pero no me hables de María. Porque en el momento que tú me hables de María, porque ustedes los evangélicos nada más viven criticando a María, ahí se va a terminar nuestra amistad. Y yo le dije, no te preocupes, que yo no te voy a hablar de María. No me habló de María. Pero me habló mucho de Jesús y despertó en mí hambre por la palabra del Señor. Yo comencé a escudriñar las Escrituras y fue ahí donde tuve un encuentro transformador con Jesús. Fue algo que le puedo decir como ese amor a primera vista. Yo me enamoré de lo que descubrí en las Escrituras. Yo en realidad nunca había profundizado en la Biblia, mucho menos con entendimiento. Así que yo le dije a las chicas, yo quiero ir a la iglesia que ustedes van, llévenme a su iglesia. Y ahí comenzó la historia, hace ya bastante años. ¿Y cómo fue tu cercanía? Él quiere saber cómo fue ese momento en la cual tú te acercaste, o sea, tú sentiste esa conexión, como que Dios te llamó, como que tú sentiste, qué pasó en ese momento específico, porque tú no estás hablando de que a través de una persona tú te acercaste a Dios, pero ¿cómo fue ese paso? ¿Qué tú sentiste en el momento que tú diste ese paso? O sea, ¿qué pasó? Bueno, lo primero es que cuando yo vengo en los caminos del Señor, es decir, cuando hice lo que le llamamos nosotros la confesión de fe, ¿verdad?, en la iglesia, ese mismo día, una persona comenzó a orar por mí y me decía, el Señor, tú tienes que soltar el perdón. Y yo decía, ¿yo soltar el perdón a quién? Si yo no le guardo rencor a nadie, yo no soy una persona rencorosa. Al contrario, yo siempre he sido una persona enamorosa y demás. Así mismo yo era. Pero a raíz de que yo sufrí abandono en mi niñez, no fui criada por mi papá biológico, yo había arraigado en mi corazón y por muchas otras razones rencor, ¿verdad? Y eso estaba cerrando el camino del trato del Señor. Así que Él sanó mi corazón y ese mismo día me visitó y se me reveló. Cuando yo dije, yo lo perdono, vino una visitación sobre mi vida del Espíritu Santo asombrosa, increíble. Yo recuerdo que yo caí, yo comencé a llorar, el Señor comenzó a llenarme y fue un encuentro transformado. Es lo que yo le llamo amor a primera vista. A partir de ese momento
comencé a experimentar la presencia del Señor. Siempre que iba a la iglesia, las personas se me acercaban, comenzaban a darme palabras proféticas. El Señor comenzó de una vez a mostrarme el llamado que Él tenía para mi vida. Fue algo como bien rápido, el trato que el Señor tuvo conmigo. Inmediatamente yo di el paso de fe. ¿Y cómo te sentiste cuando diste el paso de fe? Porque todos sabemos, la comunidad que nos sigue, todos sabemos que el principio de lo que es un ministro no es tan fácil. Tú no comienzas siendo ministro, comienzas siendo nuevo creyente, pero siendo nuevo creyente, abandonar cosas que te gustan de la calle, porque como tú dices, no naciste en el evangelio, llegaste con un tipo de costumbre diferente y te tienes que adaptar inmediatamente. Como tú dices que lo tuyo fue rápido, o sea, te tienes que adaptar a un sistema, como quien dice, nuevo, de una persona que era inconversa, como le llamamos acá en la comunidad cristiana, y ahora ser cristiano. O sea, ¿cómo fue ese cambio de como de adaptarse y de soltar? ¿Cómo fue ese proceso de soltar? Que todos sabemos que no es fácil. No fue para nada fácil, no fue para nada fácil porque yo era una persona muy sociable, siempre me gustaba salir, me encantaba lo que es el baile, me apasionaba la música, el baile, es una locura. Yo literalmente salía a bailar todos los fines de semana, ¿verdad? Yo era trabajo y baile, eso era lo mío. Así que cuando yo conocí al Señor, comenzaron a discipularme y todo lo demás, pues me enseñaron el sistema del asunto del baile, de la música secular, y eso para mí fue muy difícil de soltar. Yo recuerdo que yo lloraba a veces porque yo estaba enamorada del Señor. Yo quería servirle al Señor. Yo quería obedecer al 100% y responder a su llamado. Pero había una guerra sumamente interna, sumamente fuerte dentro de mí, porque me apasionaba mucho la música. Yo no quería dejar de escuchar música. Incluso yo le decía a las personas que me disciplinaron, mi madre espiritual, que yo le decía, yo no le hago daño a nadie con escuchar música. Es decir, porque yo tengo que dejar de escuchar la música que me gusta. Para mí eso fue lo más difícil, esa parte, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella me dijo, haz esta oración y pídele al Señor que te ayude a escuchar con entendimiento. Porque mi llamado, yo soy adoradora, ¿verdad? Así que dentro de mi llamado, el tema de la música es un tema muy delicado. Y hago este paréntesis acá y hago este énfasis porque a veces nosotros hacemos una religión con conceptos. Y eso no es lo que queremos aquí con este testimonio, sino que queremos llevar puntos claros. Estamos compartiendo un testimonio personal y los testimonios van muy encaminados al llamado de cada persona, ¿verdad? Dentro de mi llamado como adoradora, el tema de la influencia musical era un tema muy delicado. Porque el tipo de música que yo escuchaba me hacía la guerra muy fuertemente. Porque el tipo de música que yo escuchaba siempre era música como de amargue, música que alimentaban los sentimientos de culpa, música que alimentaban los sentimientos depresivos. Yo sufría mucho de depresión y todo lo demás. Entonces esa música alimentaba todo eso. Por eso fue el punto directo, ¿verdad? Que el Señor quiso arrancar de raíz en mí, y por eso fue lo más difícil. Y disculpa que te interrumpa, pero hay muchas personas que me están viendo ahora que unas son nuevas creyentes, otras tienen tiempo en el evangelio, y eso se le está dificultando un poco, abandonar lo que es esa vieja vida, o yo no diría vieja vida ya, saliendo un poco de lo que es la religiosidad, sino eso que te interrumpe a tu llamado. O sea, a ti te hizo daño eso por el llamado que tú tienes, pero ¿qué herramienta ahora tú le puedes dar a las personas que están teniendo esa guerra para que en su llamado, algo que le está haciendo interferencia, cómo ellos lo pueden lograr? O sea, cómo tú lo lograste, que esa misma herramienta que tú utilizaste, alguien la puede utilizar y le funcione. O sea, como Jessica Aquino, de ser inconversa y de venir a una congregación y de desligarse totalmente de todo, que yo sé que fue un proceso continuo, que no fue algo de la noche a la mañana. Pero ¿qué herramienta tú utilizaste que tú puedes decir, esta le puede funcionar a alguien que me está escuchando? Mira, ahora que me haces esta pregunta, me haces recordar un punto que salté, es bien jocoso, porque fue el tema del catolicismo. Yo les mencioné que yo era súper católica, ¿verdad? Y cuando yo estaba escudriñando las palabras, a su vez yo estaba también recibiendo estudios, ¿verdad? De esa religión. Y fue tan fuerte el asunto que literalmente el Señor tuvo que dañarme el teléfono. Yo duré una semana sin teléfono para que la verdad misma
se me pueda revelar, porque estaba recibiendo tanto conocimiento de tantos lugares, de tantas fuertes, que me estaban haciendo mucho la guerra, ¿verdad? Y compartiéndole una de las herramientas, le mencioné que en cuanto a la música, comencé a orarle al Señor que me ayudara a escuchar con entendimiento. Cuando yo comencé a escuchar con entendimiento lo que yo estaba recibiendo, yo misma dije, oh, wow. Por ejemplo, hay una bachata que nunca se me va a olvidar, que decía, que me gustaba muchísimo, que decía de que como que miénteme. Ay, en verdad ahora mismo ya nunca me acuerdo, pero hablaba de que le mienta. Cuando yo entendí esa canción, yo dije, pero ven acá, yo estoy declarando y pidiendo que me mientan como para yo sentirme bien, que alimenten algo. No, espérate un momento, esto no es lo que yo quiero, esto no es el alimento que yo quiero para mi alma, ¿verdad? Así que yo lo entendí. ¿Cuál es la herramienta detrás de eso? Que tú hagas las cosas con entendimiento. Todo lo que tú haces con entendimiento, tú vas a poder discernir lo que te conviene y lo que no te conviene. Cuando yo comencé a entender lo que yo estaba recibiendo, yo misma comencé a desechar lo que no le estaba haciendo bien a mi alma. Porque, como mencioné anteriormente, esas cosas estaban alimentando emociones, sentimientos que afectaban mi ser interior, depresión, tristeza, abandono, soledad. Todas esas cosas me visitaban y estaban siendo alimentadas por lo que yo consumía. Entonces, hay personas que quizás su problema no es ese, pero quizás el problema es que están siendo parte de una relación tóxica. Hay muchas personas que a veces tienen relaciones de amistad, familiares o hasta sentimentales que son tóxicas, que a veces por más que traten de salir de esa relación, no pueden. Pídele al Señor que te ayude a ver tu entorno con entendimiento. Cuando tú ves tu entorno con entendimiento, tú vas a poder tomar como una autodefensa de lo que sí te edifica y de lo que no te edifica. Porque es que a veces andamos como ciegos en la vida, ¿verdad? Y estamos consumiendo contenido, consumiendo asuntos, consumiendo entornos que nos afectan y no nos damos cuenta porque no tenemos el entendimiento necesario. ¿Qué nos da el entendimiento? Su palabra nos da el entendimiento. No es en un ámbito religioso, porque a veces nosotros religiosamente leemos la palabra porque hay que leer, sino más bien cuando nosotros verdaderamente profundizamos en la verdad de su luz y de su despertar a nuestro ser interior. Es algo como tener una conexión. El mismo Espíritu Santo te va a hacer entender en tu ser interior qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. O sea, que eso es algo muy personal. Correcto, como decía Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? O sea, que cada persona, escucha bien, esto es algo serio. Esto no es algo como que a ella le hacía daño algo y usted tiene que hacerle daño. Exactamente. A nivel personal, usted va a examinar mediante el Espíritu Santo qué no le debe de convenir. A nivel personal, usted va a hacer un examen, autoexamen se llama, de qué a usted le puede afectar, cuáles son las áreas que a usted como persona, como ministro, le puede afectar y lo que usted no puede consumir. Nosotros no somos quien, no nos creemos quien para decirte a ti qué tú debes de hacer y qué no debes de hacer. Tú personalmente debes de hacer un análisis para tú verificar qué te hace daño y qué no. ¿Cómo yo hago ese análisis? Mediante el Espíritu Santo, como nos acaba de decir la hermana. Pues la hermana no, esa. ya tú estás en el espíritu. Es más bueno, porque eso hace que me sienta un poquito más despojada, menos nerviosa. Sí, a veces no entran en el personaje del entrevistador. Es un autoanálisis, amados hermanos, que usted debe de hacer personalmente. Mira, esto yo no lo debo de hacer. Esto yo no lo debo de consumir. Siento reprensión. Esto no me deja avanzar. El Espíritu Santo me reprende en esto. Y un consejo mío personal, que usted lo puede tomar si usted quiere, a nivel personal, de lo que a usted le haga daño, por favor, yo le voy a pedir un por favor, no haga una doctrina. Escúchame, nosotros como ministros, la Iglesia Pentecostal, por mucho tiempo, ha intentado hacer dogmas de su experiencia, de lo que el Espíritu Santo le dice, mira, eso a ti te hace daño, pues ellos hacen una doctrina y lo imparten a una persona fuera de sí. Lo que te hace daño a ti, lo que para ti es pecado, para una persona no tiene que ser pecado. O sea que cuando tú te hagas el autoanálisis, tú verifiques esta área, no puedo tocarla mucho porque es pecaminosa para mí, yo te recomiendo que esa área la trabajes para ti. Otra persona no tiene que estar sufriendo esa misma área. Y esa herramienta que tú estás utilizando,
la otra persona no tiene que necesitarlo obligatoriamente. Por eso ella te dijo que hagas el autoanálisis a nivel de Espíritu Santo. Así es. Porque Él te va a ayudar a identificar esta área te hace daño, pero esa área no la utilice para golpear a las personas. Porque hoy en día vivimos un evangelio como un poco religioso en esa área, ya que mi área es la depresión. Yo no puedo acceder a conversaciones, a libros, porque me deprimo. Pero yo le digo al otro, mira, no lees este libro porque te puedes deprimir. No, quizás tú que lo lees no te deprime porque esa área en ti no es débil. O sea, deja que la persona experimente, porque tú sufres depresión y Dios te dio la técnica de que no leas ese libro porque está mal para ti. No quiere dejar dicho que si esa persona lo lee, para esa persona no es tan mal. O sea, cada quien tiene su camino y se examina a sí mismo y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero yo me imagino a Pablo diciendo, todo yo lo puedo hacer, pero déjame ver qué no me conviene hacer a nivel personal. Pero Pablo no le dijo, a todos ustedes, todo no le conviene, no hagan lo mismo. No. Cada persona tiene su llamado. Exacto. Haciendo énfasis en esa área, quiero hacerte una pregunta que un hermano de WhatsApp, Starling se llama, un saludo a Starling. Dios le bendiga, Starling. Él me pregunta, ¿qué impulsó a comenzar con tu ministerio? ¿Qué te impulsó? ¿Qué me impulsó? Nosotros hablamos de la Jessica Nuevo Creyente que se convirtió, pero a nivel ministerial, el comienzo, ¿cuál fue tu impulso? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por dónde comienzo? Bueno, les decía que inmediatamente yo, prácticamente desde que me convertí, comencé a recibir palabras proféticas acerca de mi llamado, ¿verdad? Siempre se me acercaban las personas y me decían, oh, yo veo que tú le vas a ministrar a multitudes, yo veo que tú vas a componer música, yo veo que tú, el Señor te llama en esta área y el Señor te llama en la otra área. Y siempre estaban dándome palabras de diferentes estilos, ¿verdad? Y en diferentes líneas. Así que rápidamente, como al año, a los 2 años de yo haber conocido al Señor, recuerdo que salí, ¿verdad?, a la República Dominicana y comencé a predicar. Allá se me abrieron agendas, comencé a predicar, también me movía en el ámbito de la liberación. Pero ¿cómo tú conectaste con ese principio? Creyéndolo. ¿Cómo fue tu experiencia al comenzar? ¿Cuál fue tu primera prédica? Cuéntale de los inicios. Bueno, pues mi primera prédica, que ahí es que voy, como les dije, yo inmediatamente me daban la palabra, yo decía, yo lo recibo y lo atesoro en mi corazón en el nombre de Jesús. Mi madre espiritual, que se llama Yajaira, cuando ves este video te mando muchos besos y abrazos. Ella siempre estaba tratando de desarrollar en nosotras como grupo el llamado, ¿verdad?, de cada una. Y yo recuerdo que teníamos una célula de parte de la iglesia a la que todas asistíamos, y en la célula ella siempre nos daba oportunidad para traer los estudios bíblicos, para que así pudiéramos ir conectando con la gente y teniendo desenvolvimiento escénico en lo que es la palabra. O sea, ahí en las células comencé a desarrollar. Luego de eso, recuerdo que salí a la República Dominicana y ella, una pastora que nos ofrece cobertura, que la amo muchísimo, Pastora Nuris, le mando un saludo también, me dio la primera oportunidad de predicar. Y prediqué en su iglesia. Prediqué en la iglesia de la Pastora Nuris por primera vez. Allá el Señor se glorificó de una manera muy hermosa. Predicando, o sea. Predicando. Tu primer encuentro con el ministerio fue tu prédica. Fue esa prédica. Para las personas que no lo saben, ella no es nada más predicadora, o sea, ella tiene el ministerio y el don de cantar, de adoradora, que incluso pueden pasar por YouTube. Tiene sus canciones, dale el nombre de las canciones. Pueden buscarlo en YouTube, Jessica Aquino. Cuando escriban ahí van a aparecer diferentes canciones que tenemos. Ya tengo 4 canciones en YouTube. Una de ellas es Existe un Dios. Si pones Jessica Aquino, Existe un Dios, ahí abajo también te va a salir el canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, y va a salir las otras canciones que tenemos. Santo, Te prefiero a ti y Divino Ver. O sea que no nada más, ella inició, escucha bien, inició en la prédica. Cuéntanos cómo fue la experiencia sabemos que la primera vez tú no comenzaste a fluir, o no sé cómo fue tu experiencia. Cuéntanos de tu primera vez con un micrófono, porque para el que no sabe, un micrófono, todavía las personas con experiencia le da un poquito como de susto. Los micrófonos. Sí, eso asunto de los micrófonos y la persona prestándote tanta atención.
te pone como un poco tenso. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que yo desde niña estaba familiarizada con los micrófonos, porque yo desde niña yo hacía como talent show, ¿verdad? Y hacía también interpretaciones de artistas. Yo interpretaba a Shakira. Dios mío, el espíritu de Shakira. Incluso yo recuerdo que, bueno, los dominicanos van a reconocer este programa, Don Piña con Moña. ¿Tú te acuerdas de Don Piña con Moña? En mis tiempos, Yo recuerdo que yo participé en un programa de Don Piña con Moña. no me acuerdo. Incluso me gané 10,000 pesos dominicanos en ese curso. En ese tiempo. En los 8. Siendo una niña chiquitica. También en la escuela, por la gracia que el Señor ha puesto en mí, siempre me ponían a dar los discursos, en los cursos y eso, y en los diferentes programas que hice. Así que pánico escénico yo lo tenía. Desde niña yo tenía como esa conectividad con el público. Eso me ayudó un poquito más en mi primera prédica, cuando me soltaron. Además de que fue en un ambiente sumamente familiar. Fue en una iglesia muy familiar. O sea, que te sentiste más confianza. En el tema secular de lo que es un micrófono. Cuando el Espíritu Santo quiso comenzar a usarme, ahí fue cuando sucedió el asunto. Porque ya cuando quise tratar de conectar el conocimiento natural que tenía con lo espiritual, ahí era donde yo me ponía súper nerviosa, comenzaban los miedos, las dudas, será mi imaginación, qué es lo que estoy escuchando. Cuando yo comencé a escuchar la voz del Espíritu Santo, todo se puso aterrador, todo se puso aterrador, porque yo comencé a pensar, ay, me estoy volviendo loca ahora, qué es lo que estoy escuchando y demás. Eso sí me hizo mucho la guerra. En el llamado de la adoración, eso fue un proceso horrible. Es decir, yo en la iglesia que asistía siempre quise ser adoradora, pertenecer al coro de alabanza, nunca pude, siempre audicioné, porque en la mayoría de iglesias cristianas hay que audicionar para pertenecer al coro de alabanza. Eso yo audicionaba y nunca, para nada. Llamaba la prueba, Dios mío. Sí, exactamente. Yo recuerdo que una iglesia que yo asistí un tiempo, yo iba a los ensayos, ellos me permitían ir a los ensayos, y yo fui al ensayo durante todo un año. Iba fielmente a mis ensayos y nunca me dieron participación. Nunca me permitieron ser parte del coro. Así que el ministerio comenzó a desarrollarse en el ámbito de la prédica, aunque el llamado siempre venía sobre mí en el ámbito de la adoración y de hacer música para el Señor. Esa primera experiencia, como les dije, que me tocó predicar en esa iglesia de Santo Domingo, no fue tan trágica en cuanto a la administración. Lo trágico fue lo espiritual. Cuando yo salí de ahí, que yo dije, oh, todo pasó muy bien y demás, se me levantó el mundo espiritual. Yo recuerdo que yo en esa misma temporada, yo no estaba solamente predicando, sino que también estaba orando por un familiar que estaba muriendo, ya la habían desahuciado, ella estaba agonizando, y yo le estaba orando al Señor por misericordia. El Señor me había dicho a través del profeta que había puesto en mí el don de sanidad. Yo lo creí. Así que yo literalmente me instalé en el hospital, ¿verdad? Con ella, a orar por ella y eso. Una guerra espiritual sumamente fuerte. El Señor le extendió 4 años de misericordia. Ella no falleció, pero cuando vinieron los ataques en contra mía, fue muy fuerte para mí. Sí, disculpa que te interrumpa ahí. Hay un misterio. O sea, ese fue tu primer milagro. Mi primer milagro. Tu primer milagro como... Bueno, el primer milagro que Dios hizo a través de mí. Exacto. Y yo era prácticamente nueva creyente. Yo lo que tenía era como 2 años o menos para ese entonces en el evangelio. O sea, te sorprendió bastante que Dios... Sí, mucho. Y hay un misterio ahí para las personas que nos están escuchando, los ministros, los profetas, los apóstoles, los pastores que nos van a escuchar. Hay un misterio, y es que, escuche lo que ella dijo. Ella oró, Dios le tendió la vida a una persona que estaba prácticamente muerta. Sí, ella la habían desahuciado, literalmente tenía SIDA y cáncer. Ya el hospital no la querían ni tener ahí, no la podían operar, se le había ya dañado el hígado, era una situación muy deprimente. Y Dios le extiende lo que es su misericordia y el tiempo de vida, 4 años. Así es. Pero a medida de que le extiende eso, ese espíritu, como usted le quiera llamar, ángel de la muerte, espíritu que provoca muerte, la suerte, la vida, ese espíritu que se iba a llevar a esa persona, y al Jessica intervenir, lo que hace el mundo espiritual, mira cómo opera el mundo espiritual. No creas que por tú orar por una persona y que eso funcione, tú te vas a ir libre
O sea, ella oró, Dios le tendió el tiempo, pero el rebote para atrás del mundo espiritual, el mundo espiritual responde. Así. De manera buena o de manera mala. Ahora, como tú estás orando en bien, al mundo espiritual de las tinieblas, tú lo vas a revoltear. No pienses que todo es como tú ves en los videos. Yo oro por un demonio. Las personas que me siguen ahí verifican. Yo oro por un demonio, el demonio sale. Yo le doy una profecía, llamo a una persona por nombre. Pasa esto, pasa lo otro. Nosotros tenemos guerra. Fuera, atrás de cámara, de los videos, abajo del altar, nosotros como predicadores tenemos guerra con ese demonio que sacamos en ese cuerpo. Nosotros como predicadores tenemos guerra con esa profecía que dimos. No todo es color de rosa. Usted como ministro debe de estar consciente de que usted, haciendo mención en altares de Jezabel, de la serpiente antigua, de brujería, usted se pone a mencionar el nombre sin usted saber que cada manifestación en contra del mundo de las tinieblas le va a traer ataques. O sea, usted debe de verificar, específicamente a qué usted está atacando y debe de conocer el área en la cual usted entra, porque hay áreas que te pueden dar problemas. Usted agarra y saca un demonio, no crea que ese demonio va a entrar en otro cuerpo y se va a quedar listo. Ok, ya, no tengo guerra, no, te va a atacar. Y tú tienes que estar preparado con la armadura del espíritu para resistir a todos esos ataques que te puedan venir después. Por eso tienes que hacerlo de manera consciente. Y sobre todo, mi amor, perdona que te interrumpa, tenemos que discernir los tiempos. Discernir los tiempos es algo crucial, porque fíjense que les dije que desde que yo me convertí vino el llamado, ¿verdad?, sobre mi vida. El Señor me dijo para lo que me quería. Pero el hecho de que el Señor te diga hoy para lo que te quiere, no quiere decir que ya mañana tú estás preparado para hacer aquello para lo cual tú viniste a esta tierra. Hay un proceso que hay que pasar, hay un precio que hay que pagar, hay una experiencia que hay que vivir primero en el Señor y en el Evangelio para uno poder manifestar el llamado. Y eso fue lo que me pasó en esa temporada. Todavía no era el tiempo de la manifestación de mi llamado. Así que como yo operé afuera de tiempo, yo no estaba espiritualmente hablando lista para las aguas profundas en las cuales yo estaba navegando. Es como que tú tires a un bebé a nadar a aguas profundas. Obviamente se ahoga, porque aunque va a tener el conocimiento en el futuro y va a poder hacerlo en el futuro, si lo lanzas de bebé, se te puede morir. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí en ese momento. Como yo fui bien llena de fe, bien esperanzada, fíjense que mi intención fue buena y Dios hizo el milagro. Pero cuando vino el rebote para atrás, yo no había pagado el precio necesario para yo poder pelear con esos principados con los cuales yo peleé en esa temporada. Así que esos golpes que vinieron de vuelta, sin yo darme cuenta, cuando yo quise como que venir a recapacitar, ya yo estaba descarriada. O sea, miren lo fuerte que fue eso. Que el ella operar en ese milagro, el rebote del mundo de las tinieblas fue tan fuerte que hasta la hizo apartar. O sea, hay muchas personas, esto es bien serio, hay muchas personas que se apartan, es porque espiritualmente no tienen la armadura suficiente para resistir cuando vengan los rebotes para atrás. Yo he conocido muchos ministros, muchos profetas que hemos ministrado juntos, se han parado en el altar y han sacado demonios, caen como culebra, le caen vomitando, con los ojos para atrás, blancos. Ha sido una locura. Y un mes después de ministrar, pues se descarrean. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente, según lo que tú le estás contando ahora, no tienen la suficiente base para resistir. ¿Para qué? Luego de que tú saques un demonio en una campaña, que tú bajes del altar y resista a ese ataque. Usted tiene que tener la armadura para usted resistir a las áreas a las cuales usted se mete. O sea, es algo serio. Trabajar en contra del mundo espiritual de las tinieblas no es para muchachos, como dice. Es un asunto que tienes que conocer cuál es tu nivel de resistencia para saber cuál es el nivel del golpe que tú vas a dar. Porque a medida del golpe que tú vas a dar es que tú vas a identificar la resistencia que tú vas a tener. O sea, yo le voy a decir a usted, si usted no tiene experiencia espiritual, busque asesoría. Porque el mundo espiritual no es mención de que reprendo, ato. Usted no sabe el problema que eso puede tener. Lo que usted desconoce, hay áreas que usted desconoce. Busque asesoría, busque
busque formación. Mira, un ministro pasa por un proceso de formación, de tiempo, como ella dice. Eso le ocurrió por ella no estar preparada y por ella no sentarse en un tiempo, sino que luego... No discernirnos. Exacto, ella se convirtió y luego comenzó con la... Aquí hay conocimiento, porque no era que yo estaba falta de conocimiento, es decir, yo me apasioné por el tema del mundo espiritual. Así que yo compré muchos libros de liberación, muchos libros de guerra espiritual. Yo leí mucho al respecto, ¿verdad? En la escritura, todos los temas que tenían que ver con eso, yo leí mucho al respecto. Yo tenía mucho conocimiento aquí en mi cabeza, pero yo no había pasado proceso. Es decir, yo era un bebé espiritual, aunque había leído mucho, porque eso es bueno resaltarlo, mi amor. Porque hay personas que creen que porque saben mucho, ya están listos. Y salen y se llevan el mundo por delante a raíz de conocimiento. Pero conocimiento sin proceso es caco hueco. Lamentablemente, a mí casi en las redes, si usted me sigue, se da cuenta que a mí casi no me gusta hablar de nada de controversia, porque tenemos una generación de cristal, pero sí me he dado cuenta y he verificado que hay muchas personas que hoy se convierten, mañana tienen agenda abierta y ya ellos mismos se determinan ministros. O sea, escúchame bien, hay un proceso que una persona debe de pasar. ¿Cómo así? Que hay un proceso y hay una verificación. No es el ser humano que tiene que aprobar, pero sí cada hombre y mujer de Dios en esos tiempos pasaron procesos de formación. En esos tiempos habían escuelas proféticas para formar a las personas. Yo me recuerdo que cuando yo comencé en el ministerio, yo tenía una fiebre de coger aviones. Yo tenía una fiebre de brillar. Y el apóstol que me formó, que me tomó desde la edad como de 14 años, él me formó y me dijo, óyeme, tranquilo. Y me invitaban de Guatemala. Y yo le decía, hoy quiero ir a Guatemala a predicar, y él me decía, no va para Guatemala, y yo le decía, pero qué batalla, y yo con la fiebre de brillar, yo estaba predicando mucho, pero las personas me invitaban de Colombia, me invitaban de Ecuador, y yo con una agenda hecha en mi mente, cada vez que yo iba y le decía, él me decía, tú no estás preparado, no vas a ir ahora. O sea, él siempre me decía, nunca se me va a olvidar ese proceso de formación de años en mi país, sin salir, ¿me entiendes? Donde él me decía, no es tu tiempo. Cuando se me preparó, que duré un tiempo de experiencia, de sufrimiento, de lágrimas, de aprendizaje, pues ahí Dios comenzó a dispararse conmigo. Lo que para mí era un sueño de tomar un avión, ahora se vuelve una realidad, y comencé a salir del país. Y Dios comenzó a glorificarse. Eso vale la pena realmente esperar el proceso. Vale la pena esperar. Hay algo que yo te quiero preguntar, algo clave en realidad, que las personas no saben. Acá en la ciudad de Boston, o sea, acá no, porque estamos en Miami, disculpa que me confunda. Allá en la ciudad de Boston, Massachusetts, Jessica, siendo ministro, escúchame bien, siendo ministro, voy a entrar en un tema poderoso, siendo ministro, adoradora, predicadora, ella entró en el área de la política. O sea, eso es un tema bien controversial, porque hay cristianos que dicen, no, un cristiano no puede estar en política. Cuéntame, ¿cómo fue para ti aceptar el reto? Y más que vivimos en una ciudad en la cual tú sabes que es un poco incómoda con ese asunto de las religiones, las creencias, que todavía eso no es aceptado. Aunque usted le puede decir a una persona, en aquellos tiempos se determinaba reyes, sacerdotes, que usted puede ir y ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo fue ese reto? En primer lugar, para entrar o para aceptarte a ti como cristiana, de que tú puedes estar en ese mundo. ¿Cómo fue tu experiencia al tú ser ministra, verdad? Las personas no saben, siendo ministra, adoradora, predicadora, siendo madre y en política, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, para las personas que están llevando el hilo cronológico de esta entrevista, dirán, pero venga acá, ¿y cuándo fue que llegó ahí? Porque quedaron en que ya se descarrió. ¿Y cuándo fue que ya llegó a ser ministro? Bueno, después del tiempo de preparación, yo me reconcilié con el Señor. Cuando me reconcilié con el Señor, aguanté el proceso. Aguanté el real proceso, que eso se lo vamos a dar quizás en otra entrevista, para hacer formación. Sí, para hacer la segunda. Luego, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, sí, ya se me dio lo del tema de la adoración. Recuerdo que a partir de ahí comencé a ser líder de alabanza,
El Señor comenzó a darme canciones, comencé a componer, a sacar adoraciones para el reino del Señor, comencé a hacer eventos de adoración allá en la ciudad donde vivo. Entonces, a raíz de hacer eventos de adoración en la ciudad donde vivo, el Señor comenzó a hablarme de hacer altar de adoración en las calles, porque allá había mucha violencia. Toda la semana aparecía un joven muerto, un hombre que mataron a su esposa allá en Lawrence. Había muchísima violencia, el espíritu de muerte estaba fuerte allá. Y yo recuerdo que una tarde yo dejé de trabajar ese día y me tranqué en la iglesia llorándole al Señor. Y le dije, Padre, porque allá hay muchas iglesias. En Lawrence hay muchas iglesias. Y yo llorando, yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que habiendo tantas iglesias en esta ciudad, habiendo tantos creyentes en esta ciudad, haya a su vez tanta maldad, haya a su vez tanta tiniebla? Y yo lloraba y le decía al Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y he escuchado del Espíritu Santo que me dijo, si tú quieres ver resultados diferentes, tú tienes que hacer algo diferente. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, entonces, lo de entrar a la política, tú comenzó, fue Dios tratando contigo. Correcto, el Señor tenía años tratando conmigo. Haciendo énfasis para que usted vaya entendiendo la historia. El Señor tenía tiempo tratando con ella luego de que ella se había reconciliado, se había preparado. Ella era líder de alabanza, o sea, eso fue ya un proceso de desarrollo de mi relación con Dios y mi conexión con Él, y también mi crecimiento espiritual como líder en el Evangelio. Ya Dios había tratado con ella de que entrara lo que es al mundo de la política. De la comunidad. De la comunidad. Sí, fue primero a la comunidad. Correcto. El trato primero que Dios tuvo conmigo fue esta expresión con Raina. Si tú quieres ver, porque yo fui quejándome delante de Dios de que había muchas iglesias en la ciudad. Y yo decía, es injusto que hayan tantos cristianos aquí y que el diablo esté metido aquí haciendo tanto lío. A mí me parecía muy injusto. Así que el Señor me dijo, si tú quieres ver resultados diferentes, tú tienes que hacer algo diferente. Y el Señor me comenzó a tratar, la iglesia tiene que salir a la comunidad. Ya basta de estar encerrado en 4 paredes, hay que involucrarse. Así que el Señor comenzó a despertar en mí una pasión y un fuego por involucrarme en mi comunidad, cosa que yo antes no hacía. Yo era un civil normal, una ciudadana normal, que trabajaba, iba a la casa, iba a mi iglesia, como la mayoría de civiles que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Que no nos involucramos en los asuntos de nuestra comunidad. Entonces, ahí el Señor me dio una visión, que fue nuestro evento Cielo y Tierra Unidos para adorar al Señor. Este evento consiste en conectar a la comunidad con un altar de adoración. Eso es concierto, música cristiana, en vivo, ¿verdad? Durante toda una noche en la calle, cerrando la calle para llamar la atención de la comunidad. Y a su vez ofrecer recursos a los ciudadanos. Así comencé a involucrarme en la ciudad sin conocer a nadie, en el ámbito gubernamental. Comencé a tocar puertas. Dios comenzó a revelarme nombres de apóstoles en la ciudad, de personas de influencia. Comenzó a revelarme nombres de concejales en la ciudad y yo comencé a visitar a esas personas. Incluso ahora mismo tenemos una relación sumamente estrecha con el alcalde de nuestra ciudad de Lawrence, que es Brian de Peña, a raíz de eso, porque ese fue uno de los primeros nombres que Dios me reveló. Sin yo conocerlo, Dios me dijo, ve donde Brian y pídele ayuda. Y yo fui donde él. O sea, disculpa que te interrumpa, tú comenzaste con actividades de la iglesia. Actividades de la iglesia. Para la comunidad, o sea, sí, tú no directamente. No. No, fueron actividades de la iglesia completamente gratuitas para que las personas vinieran y recibieran regalos, sorteos, recibieran también información de diferentes organizaciones que daban ayuda, por ejemplo, ayuda a personas que no tenían dónde vivir, ayudas a personas que no tenían que comer, ayudas a madres solteras, cosas así. O sea, comencé a buscar los recursos de la ciudad y a compartirlo en la comunidad en un ámbito cristiano. De esta manera, las personas comenzaron a ver que nosotros los cristianos no somos gente solamente de hacer bulla sentado en 4 paredes, sino que estamos interesados por el bien y el desarrollo en manera de paz de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Así comencé a conocer ese tipo de personas. Entonces, yo recuerdo que una persona en específico conectó muchísimo conmigo, que es mi madrina, que fue mi madrina de la política, Celida Reyes. Y ella dijo, esa joven tiene como que mucho talento, hay que conectarse, ¿verdad? Y ella comenzó a hablarme sobre eso y hablar... Para entrarte ya de manera directa a la política. El tema sí. Entonces, ¿Y disculpa que te interrumpa, pero cómo estaba tu concepto concerniente a la política? Porque... Nunca me interesó. A mí la política... No, tu concepto como cristiano, o sea,
¿tú no creías que un cristiano podía participar o tú estabas abierta a lo que Dios quisiera? Honestamente, en cuanto a que un cristiano pudiera participar en la política o no, yo no le prestaba mucho asunto a eso, porque es que a mí nunca me interesó. Yo no le prestaba asunto a la política. Pero cuando te hicieron la propuesta, o sea, ¿cómo? Cuando el Señor me hizo la propuesta, vino otra vez primero de la palabra profética. Yo recuerdo que mi pastor me dijo, yo creo que tú te estás juramentando en el City Hall. Yo dije, ¿juramentando en el City Hall? Sí. Y yo ya estaba involucrada con ese tipo de personas, líderes de la comunidad. Y yo veía el trabajo que ellos hacían y yo decía, yo creo que allá adentro yo puedo hacer más por la comunidad y meter a Jesús allá adentro. Así que en un evento de cielo y tierra... tú estabas dispuesta. Dispuesta. Pero era el mismo Señor que estaba poniendo ese fuego en mí, porque yo nunca me interesó la política, yo no tenía ningún conocimiento de la política. O sea, no era una niña de que en su casa vio cosas de la política. En mi casa ni siquiera salían a votar, para que tú más o menos entiendas. Yo nunca ni había votado, o sea, la primera vez que yo voté fue ese año, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que hicimos un acto profético en uno de nuestros últimos eventos de cielo y tierra y le entregamos como una especie de trofeo, ¿verdad?, a la ciudad, pero era marcado una roca, cimentando de que sobre la roca que es Cristo se iba a fundamentar esa ciudad. Y hicimos ese acto profético, incluso esa roca está allá en el ayuntamiento o City Hall de la ciudad de Lawrence, ¿verdad? Y al año siguiente, Dios me habla y me dice, es tiempo de correr. Yo, ¿cómo así que es tiempo de correr? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y comencé a indagar en profundidad en oración. Y el Señor me habló de que me hiciera ese acercamiento hacia esa amiga mía que es Celina, ¿verdad? Y que comenzara a indagar en el tema de ser concejal. Yo le dije a ella... O sea, tú te interesaba lo de sí, porque yo trabajaba con ella y yo veía el trabajo que ella hacía como concejal de la ciudad y eso fue lo primero que me interesó porque eso era lo más cerca que yo tenía. Yo le pregunté qué yo necesitaba para hacerlo, ella me dijo los pasos que yo tenía que dar y yo comencé a actuar por fe. Comencé a actuar por fe y dije, bueno, señores, Dios me está hablando, Dios dio la palabra profética, Dios dijo que tenemos que meter a Jesús ahí, vamos a meter a Jesús ahí. Y comenzamos a correr la campaña diciendo, ayúdame a sentar a Jesús en esa silla, en el ambiente cristiano. Comencé a visitar diferentes iglesias, amigos pastores de allá, que los cuales le agradezco muchísimo que me abrieron la puerta de sus congregaciones, pero a lo primero fue sumamente difícil. Sí. Porque eso fue muy controversial. Voy ahí porque haciendo énfasis, tú agradeces a los pastores que te abrieron la puerta, te bendicieron. Pero hay una historia que es el área de los que te aceptaron y te apoyaron, pero hay un ambiente que no está de acuerdo todavía hoy en día. Para nada, en lo absoluto. Concerniente al tema de la política, y no nada más de la política, sino que un cristiano pueda participar en la política. ¿Cómo te fue tú dando ese paso? ¿Cómo te fue el reto? Porque tú puedes estar muy animada al principio, pero luego que te choca con esa comunidad que no cree para nada en política y tú tocas una puerta y tu misma comunidad, que es la cristiana, comunidad de fe, sí, pues te la cierra totalmente la puerta y te dice, no te voy a apoyar. ¿Cómo fueron tus ánimos y cómo fue tu nivel de aceptación en ese principio? Esa fue la parte más difícil porque yo vine muy motivada, porque yo recibí la palabra de parte del Señor y ya habíamos logrado adquirir cierto respeto espiritual en la comunidad con los eventos cielo y tierra, ¿verdad? Ya la iglesia estaba comenzando a ser aún más respetada a través de los mismos y estábamos más conectados de lleno con lo que es el ámbito gubernamental de la comunidad. Así que yo esperaba que obviamente mi comunidad de fe se iba a motivar muchísimo y que iban a estar, ¿verdad?, sumamente de acuerdo, pero no fue así. La mayoría de iglesias ya no estaban de acuerdo, eran muchos factores, joven, mujer y cristiana en la política. Me decían, esa muchachita está loca, es lo que ella está haciendo. Me decían, muchachita, tú estás loca, deja eso. Y algunos me decían que no, que solo es de Dios, que la religión y la política no se mezclan. Me hicieron mucho bullying en las redes sociales, recibí muchísimo ataque. Eso fue algo que me puso en un momento. Yo tuve que poner sobre las cartas sobre la mesa en mi vida y prácticamente yo tuve que escoger durante una etapa de mi vida entre el ministerio y esa encomienda. ¿Y cómo fue? Escúchame, ¿cómo fue ese proceso de tú
tener que elegir entre tú ser ministro o tú ser política. Mira. ¿Y qué te inspiraba? Porque debió de haber algo que te inspire a tú continuar en la política por encima de las críticas, pero también en el momento que te encuentres en jaque, decir, bueno, o ser ministro o política. ¿Qué te inspiró a tomar una decisión? Mira, yo siempre digo que yo soy como el viento, tú sabes, como el viento. El viento no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, sino que más bien su creador es que lo mueve. Así me mueve Dios. Yo acabo de hacer una gira a la República Dominicana. Fue un tour tremendísimo en el cual produje música, hice eventos, prediqué en varias iglesias en diferentes ciudades, ¿verdad? Cuando regreso, yo hice esa gira en agosto. Cuando regreso, en diciembre, lanzo la campaña política. O sea que fueron dos cosas juntas, muy rápido. Así que en las redes sociales, especialmente cuando vengo de todo ese tour, ¿verdad? De predicar, de hacer música para el Señor y todo, y luego lanzo una candidatura, eso trajo mucho levantamiento. Eso debió de ser uno de los choques más grandes. O sea, ella viniendo y más, me imagino la comunidad que te apoyó en la República Dominicana. Sí, que te aplaudió cuando vio que Dios se movió. Wow, la ministra Jessica, y ya la ministra a Estados Unidos y ya se está lanzando política. O sea, eso tiene que ser un shock, ¿verdad? Fue un shock. Pero como yo soy como el viento y el Padre que me mueve, ¿verdad? El Padre me movió a lanzar esa candidatura política en diciembre y yo la lancé. Y dije, bueno, Señor, yo lo voy a hacer por fe. Lloré mucho, lloré muchísimo. Solamente Dios sabe. Quise tirar la toalla muchas veces. Quise devolverme muchísimas veces después que arranqué. Pero yo estaba representando a Jesús. Y algo que yo aprendí de Jesús en la Biblia, que después que Él tomaba una barca para llegar a un lado, Él nunca se retrocedía. Él avanzaba hasta el fin. Entonces yo no tenía de otra. Aunque se me levantaron, aunque hasta la confusión, ya estaba, dije, wow, pero ven acá, cuando viera ver, yo estoy loca, cierto, como dice la gente, yo no debí de hacer esto, pero yo veía después, una parte no apoyaba, pero luego otra parte había un respaldo extraordinario. Miren, yo lancé una campaña política sin tener experiencia política, sin tener los recursos, sin dinero, ¿ok? Y comencé a recibir donaciones asombrosas. Personas que yo no conocía comenzaron a llamarme, a escribirme, que ellos querían apoyar mi candidatura. Comencé a recibir donaciones asombrosas. Yo recuerdo que la primera donación que recibió la candidatura fue de $1,000. Esa persona, a partir de ahí, Dios la bendiga de una manera extraordinaria. Ella es parte de nuestro ministerio también. Y yo veía que aunque de un lado las cosas no estaban saliendo como yo esperaba, pero de otro lado habían personas que estaban confiando en el mensaje que se estaba llevando. Era una balanza que dependía de ti. Había un cúmulo de personas que sí te apoyaban, había un cúmulo de personas que no te apoyaban, pero estaba en ti a quién tú le ibas a poner caso. O sea, entonces, ¿a quién yo le iba a dar más valor? Exacto. Eso es tú decidiste darle más valor a eso, a lo que él decía de mí. A lo positivo. Porque yo vi el respaldo del Señor a través del apoyo de las personas. Porque es que de mí no iba a salir absolutamente nada. Yo sé que eso no fui yo quien lo obtuve. Así que al recibir ese respaldo de muchas personas, y el Señor me conectó con representantes estatales, con la alcaldía de allá, es decir, líderes políticos decidieron apoyar mi candidatura, decidieron apadrinar mi candidatura. Todo eso fue el Señor mostrando de que Él estaba en el asunto, a tal grado de que todavía hizo historia. Esa candidatura política, abrimos camino mostrando de que sí se puede ser ministro cristiano y representar a Jesús aún en el ambiente comunitario y político. Sí es posible, claro que sí. Ahí es donde Jesús tiene que estar, porque si no somos los hijos de Dios que estamos en ese lugar, si no somos los hijos de la verdad, los que manejamos la verdad, que estamos en lugares de gobierno, nosotros entonces vamos a ser gobernados por la oscuridad. O sea, es cuestión de lógica, hace sentido. Lo que pasa es que la religión ciega, ¿verdad?, nuestro entendimiento muchas veces, la religiosidad, y no nos permite ir más allá y llevar la verdad y la luz hacia donde tiene que llegar. Al final, completamos la carrera, fue asombroso. La campaña, milagrosamente, para la gloria del Señor, la ganamos, aunque otros líderes políticos la robaron haciendo fraude, de lo cual todavía se habla. Pero a raíz de eso, aún se hicieron cambios en las leyes de votación
de allá de la ciudad, porque a causa de eso salieron muchas cosas a la luz, porque era una candidata cristiana. Y por ser candidata cristiana y reconocer y representar mis principios y valores, hubieron cosas que sucedieron en lo oscuro que no tuve miedo de sacarlas a la luz, que expusieron las tinieblas que se movían en esos ambientes políticos y que ahora está recibiendo sus resultados. Así que entendí el por qué durante todo ese año Dios me permitió paralizar, ¿verdad?, el tema ministerial, porque durante ese año tuve que paralizar el tema ministerial y enfocarme en ese camino que se abrió hacia la política, porque hubieron cambios. Aunque luego de ahí, inmediatamente se acabó eso, luego rápidamente el Señor activó de nuevo el ministerio y aún mayor. Es decir, a partir de ahí se abrió el ministerio en otros países, agendas en Colombia, Ecuador, acá en Estados Unidos. Más adelante, ya en otra parte de la entrevista, exactamente, vamos a estar dando varias palabras de cómo le fue en su viaje, cómo fue ese transcurso, porque para el que no lo sabe, ella corrió, pero voluntad divina, pues no ganaste. No estoy en la silla. No está en la silla, pero pasó la experiencia, tiene la sabiduría de con una persona nueva tener esa cantidad de votos que yo no, para eso marcó la historia. Marcó la historia porque solamente fue por 2 votos que no obtuvimos la silla y fue algo asombroso porque la otra persona que estaba corriendo para la misma posición es una persona que tiene 40 años de experiencia en la política, una persona sumamente adinerada que tiene 4 negocios allá en la ciudad y que tenía un apoyo tremendísimo. Es decir, el dinero que se gasta en campañas políticas es un récord público. Para que usted más o menos tenga una idea, aquella campaña política de esa otra persona gastó alrededor de $20,000 en publicidad y eso. Nuestra campaña solamente gastó como $4,000 en publicidad. Y ganarle solamente por 2 votos a una diferencia de lo que se invirtió, eso fue algo que en realidad es hasta vergonzoso. Sí, eso fue una de las muestras de que verdaderamente Dios estuvo con ella. Así es. De que ella no ganó por voluntad divina, pues para este tiempo ya ella debió de activarse para el ministerio. Fíjese, a través de las redes sociales, Jessica Aquino, Rafael Pérez, cómo ella ha estado viajando en los países, cómo ella ha estado ministrando, cómo Dios luego de que el ser humano pensara y se sentara a celebrar, bueno, Jessica perdió y se arruinó su vida, cómo Dios viene y le demuestra que cuando los recursos del ser humano se acaban, pues Dios viene y comenzó a viajar, Dios comenzó a honrarla, la comenzó a expandir, a abrir puertas, y fue algo maravilloso que las puertas que Dios te abrió, o sea, valió la pena de que tú hayas perdido. Así es. Valió la pena. Hoy tú puedes decir, gracias Señor, porque tú sabes lo que haces. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Es decir, Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Yo siempre digo que nosotros ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque abrimos un camino y le mostramos al mundo entero y a toda la comunidad que se puede llevar una gorra que diga Jesús es mi jefe en una parada política, ¿verdad? Que se puede llevar a Jesús a todos los aspectos de esta tierra y que se puede representar el reino del Señor con todos los medios que el Señor nos... No, con personas que estén a favor, con personas que no estén a favor. Eso no es algo fácil, amados hermanos, créanme. La vida del ministro al transcurso de cosas que Dios te manda hacer no es nada fácil, créanme, porque usted tiene que lidiar con un público que no te acepta, con un público que te ataca, con un público que te critica. O sea, esta vida no es fácil. Que Dios te diga, ve a la derecha, pero las personas te están aperreando por tú ir a la derecha y tú tienes que ir a la derecha simplemente por obedecer la voz divina. O sea, es un proceso, es algo que tú tienes que estar 100% dispuesto a tú morir por Cristo. Así es. O sea, yo me levanté, yo estoy en el ministerio, pero yo voy a morir por Dios, yo voy a morir por este ministerio, y que me critiquen, que me murmuren, que no me acepten, pero yo voy a morir porque para esto yo nací. Usted tiene que tener una fuente de inspiración muy divina para usted, diría yo, tener la fuerza de soportar, porque varias veces quisiste abandonar el camino de la política. Muchísimas veces. Y estaba en riesgo tu vida también ministerial. Sí, definitivamente. Una mezcla de que tú... Y no solamente mi vida ministerial, es decir, yo... Tu trabajo físico también. Yo no entendía, en verdad, las aguas que yo me estaba metiendo. Mira, porque es un mundo bien peligroso. Sí, la política se mueve, muchos juegos sucios, muchos robos, muchos mentiras, mucha oscuridad. Sí, y una luz que vino a representar
que vino a descubrir ese mundo oscuro y a poner expuesto, pues eso iba a revoltear el diablo y los demonios. Creo. Mira, yo recibí amenazas, fue muchas cosas. Yo decía, ven acá, pero yo siento que yo estoy corriendo para una presidencia, no para un concilio. Fue un proceso bastante tenso y fuerte, pero yo le doy gracias al Señor, que el Señor me rodeó de personas que de verdad fueron de gran bendición para mi vida, que estuvieron siempre ahí apoyándome, porque eso yo no lo pude haber hecho sola. Primero Dios y también las personas que puso a mi alrededor, para las que sí nos apoyaron y que sí dieron el todo por el todo para que esto sea posible. Amén, amados hermanos, mire, nosotros vamos a dividir en otra parte porque es una historia bastante larga, el tema de ministerio, trabajo secular, política, madre, esposa. O sea, en otra parte le vamos a desarrollar con más detalle lo que fue el transcurso de 4 vidas en una, cómo tú dominar lo que es ser ministro, dentro de ministro, adoradora, evangelista, mentor. En ese transcurso le tocó dar consejos, ser madre, ser esposa, ser política, trabajar físicamente, o sea que ella tenía que dedicarle tiempo a su trabajo, pero luego tenía que dedicarle tiempo a la política, y luego pero la iglesia no la podía descuidar, pero los niños no la podía descuidar, y eso fue como todo arriba, que créanme que si no fue Dios que la llamó, tiene que ser no sé quién, porque para ella tener esa fuerza de voluntad, tuvo que haber sido Dios. Tuvo que haber sido Dios obligatoriamente. Sí, y eso fue una muestra. La resistencia es una muestra de que verdaderamente fue Dios que te puso a hacer lo que tú estás haciendo. Sin una fuerza súper espiritual, y con uno esto, no podrá resistir. Así es, y con esto te resaltamos, a ti que estás escuchando esta entrevista, que si Dios te llamó a hacer algo, no importa que los vientos estén en contra, olvídate de los vientos. Si Dios te llamó, obedece, porque lo único que Dios necesita de nosotros es nuestra fe y nuestra obediencia, nada más. Con eso Dios pone todos los demás recursos. Si decidiste creer y actuar por fe, Dios se encarga del resto. Te da las fuerzas, te da la sabiduría, te da el denuedo, te da los recursos, te da las personas, todo lo que tú necesitas para hacer la encomienda del Señor. Si fue Dios que te mandó a hacerlo, tú lo vas a recibir si decides obedecer. Claro, tú puedes recibir ataques, críticas, murmuraciones, levantamientos. Y si fue Dios que te llamó, la Biblia dice que Él llama, Él respalda. Así es. Así que no tengas miedo de comenzar el transcurso de la línea que Dios te dice, vete por la derecha. En la derecha hay muchas piedras que te van a tirar. En la derecha hay muchas personas que no van a estar de acuerdo, que no van a ir con esa ideología, que te van a decir falso, que te van a decir tú no vas a poder, que te van a decir eso no va a durar 2 meses o eso no va a durar 2 meses. Fíjate y préstale más atención a lo que el cielo dice de ti que a lo que tú estás escuchando. Así que es. Eso en el transcurso del proceso de tú obedecer, eso puede distraerte, las voces, tú ponerte a estar pendiente de las críticas, las murmuraciones, las personas que sí están de acuerdo, los que no, el público que me acepta, el que no. Eso te puede distraer. Enfócate en tu camino, en lo que Dios dijo, esto es determinado para ti, y en eso vas a tener éxito, porque si fue Dios verdaderamente que te llamó, Él te va a respaldar. Amén. Así que, amados hermanos, será ya hasta la próxima. Yo creo que esta entrevista quizás ya lleva 2 horas, ¿verdad? Una hora. la vamos a dividir en otra parte, así que gracias a todas las personas que van a ver. Comparte esta entrevista para que alguien sea bendecido, un familiar en tu estado. Yo sé que Dios va a hablar, aparte de que habló a tu vida, puede hablarle a la vida de alguien más. Así que, amado, ya ustedes saben. Que Dios les bendiga en gran manera. Recuerda 2 puntos importantes. Si algo se te va a quedar de toda esta entrevista, yo necesito que sea esto. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Él solo necesita de ti tu fe y tu obediencia. Que tú tengas la disposición de hacer lo que Él te mandó a hacer. A partir de ahí, Él te va a dar el resto. Tú solamente confía y avanza. Si fue Dios que te llamó, la única voz que a ti te interesa escuchar es la de Dios. Olvídate del resto, que lo demás es resto. A ti lo que te tiene que interesar es lo que tu Padre eterno que te llamó diga sobre ti. Amén. Así que gracias por estar acá y muchas bendiciones. Shalom, shalom. Así es. Dios le bendiga. Bendiciones.